viene porque llegó el cuarto grado. Pues como siempre, en este día le damos la bienvenida a nuestra querida Yasmín Ugalde, que ella se encarga de conducir y de encuadrar los invitados con temas realmente muy importantes, muy interesantes. Yasmín Ugalde es integrante del Instituto Nacional de Formación Política de Morena y hoy tenemos como invitado especial a don Óscar Lemos, que es coordinador de formación internacional del Instituto Nacional de Formación Política de Morena. Don Óscar y doña Yasmín, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? Óscar. Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. Pues como ves, ya estamos un día más hablando y el tema se me hace interesante, ¿eh? ¿Cómo elevar el nivel del debate? El debate interno con la militancia. ¿Por qué no nos desmenuzas un poco de qué va este tema? Sí, como siempre, la propuesta es profundizar en la narrativa, en el análisis de las coyunturas. Justamente el elevar el nivel del debate es la propuesta que ha tenido Rafael Barajas del Fisgón, y todos los esfuerzos desde el Instituto Nacional de Formación Política van encaminados para eso. Justamente en la mesa del día de hoy queremos analizar un poquito a profundidad pues el cuarto informe de gobierno de la Cuarta Transformación. Oye, es interesante, porque al parecer mucha gente, sobre todo desde la oposición, se han quedado con este tema de humanismo. ¿Qué? ¿Qué significa humanismo mexicano? Y ahí te das cuenta que realmente en la oposición, los conservadores, ya, porque muchos de ellos han sido formados en universidades privadas o en el extranjero, donde las clases de humanismo han sido extirpadas, donde las clases de filosofía también se les ha echado al bote de la basura o por el retrete, y ese es el gran problema que tiene la oposición. No entiende de humanismo y no entiende lo que el humanismo mexicano tiene, cuál es la visión de Andrés Manuel López Obrador. Y qué bueno que hablemos de este tema, porque vale la pena, como tú dices, querida Jazz, profundizar en este tema. Y querido amigo Óscar, ¿qué opinas tú de este cuarto informe? ¿Cuáles serían, desde tu punto de vista, los puntos nodales, lo más interesante? Sí, a mí sin duda esta propuesta de la que ya se hablaba sobre el humanismo mexicano es un planteamiento de proyecto político que va a incluir también el ámbito social, el económico, el cultural, pero lo debatíamos ayer con compañeros, compañeras que son parte de los círculos de estudio en Estados Unidos, en donde se alegraban de haber tenido esta propuesta, porque en esta propuesta también se sienten incluidos y en este sentido creo que es importante resaltar también la cantidad de movilizaciones que se hicieron en el marco de este cuarto informe de gobierno y de esta marcha de la esperanza, esta marcha de movilización que se hizo en apoyo también al proyecto que representa el presidente Andrés Manuel López Obrador. Fíjate, Jazz, porque el presidente, antes de llegar a ese remate para hablar de lo que es el humanismo mexicano, pues fue como subiendo peldaños, ¿no? Peldaños de argumentación, ¿no? Y dijo, bueno, hemos defendido la causa de los más pobres, tenemos que ver que hay una justicia social, tenemos que defender a los más débiles, tenemos que pensar en el futuro de las nuevas generaciones, y tenemos que medir no el crecimiento
o el progreso de un país en términos solamente macroeconómicos o de Producto Interno Bruto. No, tenemos que medir el desarrollo de un país en términos de realización, ¿no? Y claro, cuando te da todos estos argumentos, pero también te da los números, los datos duros de cuánto dinero se ha invertido en estos programas de carácter social, algo de lo que reniega la oposición. Entonces, a mí se me hace muy interesante que en momentos, por ejemplo, ya que hablamos del tema internacional, tanto en Estados Unidos como en Europa, en momentos en que en Europa, por ejemplo, el estado del bienestar ha sido desmantelado de manera brutal, ¿no? Hoy en España, que llegó a tener un estado del bienestar realmente prodigioso, yo lo viví, el estado del bienestar español, los alemanes llegaron a tener un estado de bienestar increíble, todavía en Suecia se defienden, en Estados Unidos no hay estado de bienestar, ¿no? Y precisamente la ausencia de este estado de bienestar se ensaña sobre todo con nuestros migrantes que no tienen acceso a la salud, que no se respetan sus derechos. Entonces, yo sí creo que existe la urgente necesidad de nutrir la política de hoy y la del futuro con mucho humanismo. ¿Tú qué dices, Jazz? Justo, bueno, por un lado, esto que dices y haciendo mención a lo que, ya nos también nos decía, Óscar, justamente, o sea, pues, ¿cómo no se van a sentir acogidos, los mexicanos en el exterior? Si una de las grandes definiciones, porque hablar del humanismo mexicano, que yo creo que va a ser el tema de los próximos varios años y décadas, de empezar a definir, ¿no? Tratar de entender qué nos quiso decir, Andrés Manuel López Obrador con esta definición, empezar a meterle carne a esta definición, porque él justamente empezó diciendo, ¿no? Cuando le entra a este tema, como bien dices, ¿no? Le fue subiendo de tono, pues, ¿no? A su discurso, para llegar a este gran momento, esta cúlmine, pues, ¿no? Después de todo el informe que da y habla del humanismo mexicano, justamente hace un par de matices, ¿no? Que cómo no se van a sentir aludidos, cómo no se van a sentir acogidos, si justamente habla de justicia, ¿no? O sea, cuando hace mención y dice, bueno, es que progreso sin justicia es un retroceso. Y cómo no hacerle justicia justamente a los mexicanos en el exterior. Cuando hablaba de primero los pobres y los humillados, ¿quiénes si no hemos sido humillados como mexicanos? Y por supuesto que en el exterior lo hemos sido mucho más. Y por supuesto, cuando habla amor al pueblo, pues está incluyéndolos también a ellos y a ellas. Pero bueno, digo, eso es hablar del concepto como tal, este concepto que ha puesto sobre la mesa como a manera de necesitamos empezar a definir más allá de un proceso histórico, sino que sabemos que es este proceso de transformación, sino cómo podríamos definir la propuesta, ¿no? De este gobierno, a qué se está refiriendo este gobierno, cómo nos definimos desde este gobierno, y es que pone sobre la mesa el tema del humanismo mexicano. Pero a mí me gustaría irme todavía más atrás, justamente haciendo alusión a esto que mencionabas, ¿no? O sea, es decir, si bien para cuando llegamos al humanismo mexicano en ese momento, en ese cuarto informe, habían pasado ya algo así como 6 horas, ¿no? De que había iniciado una marcha donde, es como se decide hacer este informe, que a mí me parece que es importante mencionarlo, no fue un informe cualquiera, no como los anteriores, que si bien habían sido en la plaza, esta se convocó a manera de marcha y que propiamente habría que también hacer un análisis profundo hasta del simbolismo de cómo se desarrolló esta marcha, ¿no? O sea, es decir, cómo llegamos a ese humanismo, mexicano, hasta en el propio, momento del informe, ¿no? O sea, es decir, esta marcha convocada donde la realidad es que no había una punta, pues, de esta marcha, sino, era un todo,
¿no? Era, decía Gómez Naredo, a mí me gustó mucho cómo lo definió, y decía que era un remolino de amor, ¿no? Y me parece que tiene como mucho sentido, porque normalmente cuando una ha participado en las marchas, hay una punta, ¿no? Como esta punta de lanza, que es la vanguardia, por decirlo de alguna manera, y en la punta va quien convoca, ¿no? Y en esta ocasión no fue así. El presidente no iba en la punta. La realidad es que iba con el tumulto, con la gente, con el pueblo, se fue acompañando en este remolino de amor, ¿no? A mí me parece que es muy significativo justamente todos estos matices que tienen este informe de gobierno. Sí, yo coincido contigo. Yo creo que para quienes estuvimos ahí en esta marcha, fue muy interesante porque uno como periodista, yo he dicho que está obligado no solamente a consignar el hecho, es decir, participó 1.200.000, acudieron personas de toda condición, mujeres, hombres, ancianos, jóvenes, niños, niños en sus carritos con sus madres. Pero lo que más me llamó la atención de todo esto fue la motivación que escuchabas de la gente. La gente no fue ahí, como dice la oposición, por una torta o por un frutsis. No, 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 la gente te explicaba y articulaban bastante bien sus razones para estar ahí presentes. La solidaridad, y como yo también creo que es una gran expresión la de Gómez Naredo, de que era un remolino de amor, porque efectivamente hubo jóvenes que ayudaban a gente de la tercera edad que se tropezaba. En fin, yo creo que fue uno de estos momentos que van a quedar registrados en los anales de la historia mexicana. Y